Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es el cierre de The Sherlock's Go. Me parece prudente e incluso oportuno, pues empezar a cerrar ante la pregunta de la maldad con la idea de ¿y entonces filosofía para qué? Bueno, vamos a empezar andando un poco lento, porque al final es el cierre y me gustaría más que fuera como una especie de reflexión, más que tanto contenido teórico, etcétera. Mira, la filosofía quizás tiene en su ideal de pensadores tres partes. Por ejemplo, la cuestión de problematizar, y esto es meter la pregunta sobre un aspecto ya conocido, y después lo que tiene es la cuestión de teorizar al respecto. ¿Qué es lo que hace? Primero cuestiona todos los elementos que conocíamos o que teníamos establecidos como acabados, y después lo que entonces tiene es la posibilidad de decir, bueno, ¿y si esto no es, entonces qué? Y viene la cuestión de la problematización, la cuestión de la teoría y finalmente la cuestión de la parte ética, es decir, ¿qué hacemos con esto que ahora sabemos? Y ahí sí se vuelve entonces la magia de la filosofía. ¿Y dónde nosotros deberíamos estar preguntando a la filosofía? Bueno, filosofía, y entonces ¿qué sigue? Michel Foucault, por ejemplo, que fue un autor que trabajamos en esta serie, lo que hace es dividir su obra, o más bien podemos ver su pensamiento, en tres momentos diferentes. Por un lado está la idea de la arqueología, que es cuando se pone a cuestionar todos los discursos del saber y entonces las ciencias que hasta ahora conocemos, y después se va a la parte genealógica, que sería la genealogía, donde no tiene nada que ver con cuál es tu árbol genealógico y de dónde viene tu familia o de dónde vienes tú en absoluto, sino que tiene que ver con que la los discursos del saber, es decir, la teoría que nosotros conocemos, va a generar ciertas prácticas, y estas prácticas se van a ver o se van a esclarecer con la idea de la genealogía. He ahí donde nosotros entonces podemos cuestionar cuáles son las prácticas, por ejemplo, penitenciarias. Pero después Michel Foucault no se va a quedar ahí. Dice, algo tendremos que ofrecer. Y entonces de lo que nos va a hablar Michel Foucault es de la parte ética, es decir, cómo el sujeto llega a ser un sujeto, pero de sí mismo. Es decir, tal vez cómo puede apostar por buscar su libertad bajo todos estos discursos que le han dicho que es. Recordemos que no existe el mal por naturaleza o una esencia mala en sí o alguien que es malo totalmente, ¿no? Sino que más bien la cuestión es que nosotros construimos una idea de normalidad muy alejada de nuestra esencia natural, y entonces todo aquello que no es normal entra en la categoría de anormal, se le denuncia y se le recrimina. He ahí lo que ha hecho, por ejemplo, la criminología en estos tiempos, y no sé qué tanto nos hemos atrevido como criminólogos a cuestionar. La idea es la siguiente. Mira, wow, impresionante, ¿no? Pero bueno, la idea es la siguiente: nosotros nos atrevimos a cuestionar aquí los discursos de la maldad, y entonces Michel Foucault nos presenta, por ejemplo, cuál sería el correcto camino del filósofo. Y esto implica estar de un lado, que es la problematización, ver las prácticas y entonces después ejercer la idea de qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué posibilidades tenemos una vez que cuestionamos la idea de la maldad en la criminología? Pues bueno, lo que nos toca ahora es más bien decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a actuar ante los hechos si no existe como tal un acto bueno o un acto malo en sí? Y entonces lo que tendríamos que ver es quizás no por bien o mal, sino por conveniente, inconveniente, adecuado o inadecuado. ¿Cómo podemos resolver esta, digamos, postura? Mira, hay un autor, Emmanuel Kant, muy importante para la ilustración y con respecto al avance filosófico, que lo que nos dice es, quizás nuestras acciones deberían funcionar como un imperativo categórico, o más bien su imperativo categórico, o el imperativo categórico kantiano, es actúa como si la máxima de tus acciones pueda ser replicada por todos los demás, o algo así. La idea es que él te sugiere que tú actúes de tal manera que todos puedan hacer lo mismo que tú. Esto también lo va a tomar Jean-Paul Sartre, ¿no? Piensa que, por ejemplo, tú dices, yo voy a ser un homicida, y entonces quieres matar. Tendrías que responder a la pregunta, ¿qué pasaría si todas las personas actuaran de la misma manera que yo? Y entonces tendríamos que cuestionarnos, ¿qué pasaría si todo el mundo se pusiera a matar?
¿En qué terminaría todo? Quizás ahí es donde vemos que en efecto no es en absoluto conveniente que esto suceda, así que nos detenemos de la acción. Ahora, la otra cuestión, hablando ya, esto digamos que es algo en lo que coinciden tanto Kant como Jean-Paul Sartre más adelante, pero también Jean-Paul Sartre nos dice, por ejemplo, lo de actuar con buena o con mala fe. ¿Y en qué consiste esto? Una vez que tú eres consciente de las cosas y de los actos, entonces ya te responsabilizas de ellos. Por ejemplo, tú sabes que andar pasando packs en internet es malo, tú lo sabes. Sin embargo, cuando te llega el pack, lo que haces es ¡fum!, lo compartes. Y entonces tú estarías haciendo un acto mucho más inadecuado, porque lo que se está reflejando aquí es que tú, consciente de que eso estaba mal, lo estás haciendo, y entonces eso es actuar de mala fe, y ahí sí está un ejercicio, digamos, muy bajo de lo que deberíamos entender como un correcto actuar, o no, es decir, como un ejercicio moral. Y entonces, como tú ya eres consciente, pues no deberías hacerlo, y entonces esto radica más bien en actuar de mala o de buena fe. En este caso estarías actuando, una vez consciente, de mala fe. Es decir, aquel que es consciente de lo que pueden ser actos convenientes o no, es mucho más responsable de hacerlos o no. Por ejemplo, aquel que sabe de la cultura del reciclaje y de todo lo que se necesita para hacerlo y de su gran necesidad, entonces se vuelve mucho más responsable que aquel que simplemente no conoce. Esto de que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, bueno, sí, más o menos actúa. Ahí habría que ver una película de Relatos Salvajes, porque hay una crítica sumamente interesante, pero eso te lo platicaré en otro tipo de blog. Ahora, hay otro autor, por ejemplo Nietzsche, que lo que nos dice es, ante la pregunta de cómo actuaríamos, piensa en esto del karma, es decir, que toda acción mala, y esto es muy budista, ¿no?, que toda acción que tú haces, si es mala, va a volver y te va a aplicar de la misma manera. Recuerdo a uno de mis mejores amigos llamado Salvador, que tiene como 11 años ahora, pero en ese entonces tenía como 9, que decía es que yo no entiendo qué caso tiene la vida, o qué caso tiene, por ejemplo, andar plantando árboles, si de todas maneras vamos a morir. Es decir, si de todas maneras se va a acabar el mundo. Y eso se vuelve como intrigante, así de, oh, demonios, es cierto. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que tendríamos que ver el mundo quizás como nuestra habitación en casa. Tu habitación la puedes dejar tirada, no pasa nada, a nadie le interesa, quizás a tu madre un poco y ya está. Pero, o si tienes roomies, seguramente les interesa. Pero, en realidad, a quien debería importarle que su cuarto esté tirado es a ti, porque quien va a regresar a ese espacio eres tú. Qué mejor regresar a un espacio que está limpio y que es adecuado para ti, para que estés, digamos, bien, agradable, estable. Porque tú puedes llegar a tu cuarto tirado y evidentemente lo que te va a generar es un montón de ansiedad y te vas a enojar y vas a decir, ay, este lugar tan precario, Dios mío, qué maldita es la vida, etc. Pero bueno, habría que hacer algo por ello. Mira, esto es de, por ejemplo, uno de mis maestros que se llama Jonathan Baldasso, que me ha hablado algunas cosas de Nietzsche. Nietzsche lo que nos decía es, por ejemplo, la idea del eterno retorno. Es decir, ¿qué pasaría si esta acción la tuviera que repetir todos los días, todo el tiempo de muchas vidas? Es decir, ¿qué pasaría si esto que estoy haciendo lo tuviera que hacer otra vez, una y otra vez, en una vuelta interminable? Esto es el eterno retorno. ¿Actuaría con satisfacción o actuaría con desdén o desgana? Es decir, ¿estaría arrepentido o estaría satisfecho de lo que he estado haciendo? Y entonces lo que dice Nietzsche, si tú estás satisfecho, pues bueno, adelante, habría que seguir. Pero si más bien lo que tienes en tu vida es una cuestión de decepción, pues entonces quizás no es conveniente lo que estás haciendo con tu vida. Esto evidentemente nos implica cómo actuar en la vida. También lo vimos con Schopenhauer. La compasión, o la idea de suspender la voluntad en una cuestión de contemplación, que sería una bios teoréticos, es decir, una vida entregada a la reflexión, también es un camino, sí. Recuerdo que tenía un maestro que se llamaba Carlos, buenísimo también,
que él me decía, mira, yo no sé si la filosofía sirve para curar a los sujetos, y esto es lo importante. La filosofía no debe ser utilizada para que nos dé prescripciones de cómo hacer que los sujetos actúen de mejor manera. La filosofía, yo te recomendaría que de entrada no la veas como un ejercicio donde vamos a encontrar más humanidad y más cuestión altruista sobre el amor a los sujetos, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar el himno a la alegría en la filosofía, porque no tiene nada que ver. Para mí, no. En el cuestionamiento hay una confrontación, hay una lucha, y esto de entrada no es que tú y yo seamos amigos o que simplemente hagamos como que nos entendemos y entonces sí digamos el uno del otro todo bien. No, se trata de confrontar, de entrar en crisis, y esto evidentemente es un acto de guerra, ya lo hemos visto antes, de dialéctica, y al final hay una idea de triunfo. Pero bueno, lo que decía este maestro es que la filosofía no nos va a servir para curar a los sujetos, no nos va a servir para regresar al individuo a su sociedad, no, nos va a servir para ser conscientes de nuestras circunstancias y nuestras posibilidades, por ejemplo, la de que no hay un solo hombre. Y entonces, decía él, si la filosofía nos va a servir de algo, al menos que sea para que antes del acto criminal al menos nos detengamos a pensar si lo vamos a hacer o no. Si logramos ese elemento, entonces ya de entrada es ganancia. Pero bueno, esta era la postura de mi maestro, y la verdad es que quedé encantado porque en efecto eso suele suceder. Michel Foucault, por ejemplo, cuando habla del coraje de la verdad, se va a ir a las escuelas helénicas, donde tenemos, por ejemplo, a los cínicos o cierto otro tipo de sujetos como los epicuros, etc. Pero entonces lo que él empieza a ver es cómo ellos entregaban una vida, porque, por ejemplo, uno se puede quejar del cínico con que no se entrega nada, no hace nada, simplemente es un desinteresado y ya está. Pero no, Michel Foucault lo que va a decir es que un tipo como estos en realidad tiene bastante responsabilidad, y nos va a explicar por qué. Y entonces otra vez la filosofía no se trata de encasillarte en tu mundo y decir este es el mundo y así es el mundo de los demás, porque créeme, vas a estar totalmente equivocado. Y así la criminología, no se trata de decir esto es la maldad, esto es el criminal, esto es lo malo, porque en efecto es un tremendo error. Es un error enorme y evidentemente mira, qué guapo, ¿no? Es un error enorme y evidentemente es una cuestión de, pues vamos, un fracaso rotundo, ¿no? Ojalá tengamos más tiempo como criminólogos de cuestionarnos estas ideas. Vemos entonces ya una postura de lo que nos propone Kant, de lo que nos propone incluso Schopenhauer, de lo que nos ha propuesto San Agustín, por ejemplo, entregarnos a la vida de la contemplación religiosa, seguir los preceptos y los mandamientos de una religión, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? También se puede. También vimos la idea de Sartre y de Immanuel Kant, ¿no? De esto de que habría que actuar como si todos actuaran de la misma manera que nosotros. Y hay un elemento que quizás también a mí me gusta y me llama siempre poderosamente la atención, que es lo que nos dice, por ejemplo, Sartre. Y yo lo tomo de Feynman, ¿no? Dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, ya están las circunstancias, no se trata de derrocar el sistema. Cuando nosotros vamos y derrocamos al sistema, lo único que estamos haciendo es implementar un nuevo sistema y otra vez la maquinaria se destruye. Nosotros lo que hemos perdido, me parece, y esto es de Adler, es el sentimiento de la comunidad. Nosotros de repente queremos hacer de cosas personales algo político, como la batalla de los sexos, y entonces sí, en efecto hay problemas, en efecto hay algo ahí que tenemos que trabajar porque la vulnerabilidad ahí es latente. Sin embargo, dejamos de trabajar, por ejemplo, el sentimiento más grande, que sería uno mismo, porque, es decir, el sentimiento más grande no es uno mismo. Hay una cuestión más grande que uno mismo, y esa es la comunidad. La idea entonces es que nosotros deberíamos estar trabajando más bien sobre estas bases. El sentimiento de comunidad sobre el sentimiento individual, y ella ahí la clave de la criminología. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago cuestionamientos desde la filosofía? Mira, la filosofía solamente le va a servir a las personas que están inconformes, que están inquietas, que dicen, yo no creo que esto sea posible, debe haber algo más. Y entonces ahí sí se hace este trabajo. Pero, por ejemplo, Saramago lo diría, esto es simplemente para gente que está inconforme. Él dice, yo escribo porque estoy inconforme. Yo no escribo desde la felicidad.
Yo escribo desde el desencanto, desde la tragedia, porque no me gusta este mundo que veo. Y él criticaba mucho la cuestión del liberalismo y neoliberalismo, etc. Entonces, mira, te traía acá. Qué guay, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es cuestionar, es intrigar, es meter la cosquilla, porque lo que tenemos en el fondo es más bien un dejo de inconformidad. Esto es lo que hemos trabajado durante todos estos, digamos, episodios. Este ya es nuestro cierre, prácticamente debería ser una fiesta. Y bueno, acá otra vez para cerrar el día de hoy, ante la pregunta de ¿qué es lo que nos dice la filosofía? ¿Qué deberíamos hacer? La filosofía lo que nos dice es, y esto es, la filosofía lo que nos va a poner es una pregunta, nos va a dar un martillo y nos va a decir rompe esto que te dijeron, pero ojo, porque tú siempre tendrías que estar consciente de que hay algo más alto que tú. Recuerda que la cuestión de la conciencia de nosotros mismos, lo único que nos da fue una idea de la diferencia con los otros sujetos y de que no nos basta ser diferentes así como con poquito, queremos ser diferentes por más, obtener más. Y esto en la filosofía nos debería decir, bueno, ¿y tú quieres más? Es decir, cuando tú has comprado y has abarrotado las tiendas y dices, mira, esto es la felicidad, la filosofía lo que te va a decir, bueno, ¿y esto es felicidad? Esto es la felicidad, y vas a decir no. Hay una escena, por ejemplo, de un tipo que se llama Merly, de una serie de Netflix, que lo que es va a las tiendas y lo que le pide a los chicos es que vayan y que peguen unas estampas que digan, agreguen a todos los letreros de bienestar y felicidad, por ejemplo, los viajes, la etiqueta donde dice felicidad no incluida. Y eso es en sí la filosofía, cuestionar, problematizar, cuestionar el saber, formular uno y entonces volverlo práctica, es decir, una acción ética. Esto es lo que entonces nos queda por dilucidar en el camino de The Sherlock's Go. Ya vimos cuál es el problema, estamos teorizando y tenemos que llegar a la posibilidad de brindar respuestas. Pues mira, esto ha sido todo, esto ha sido The Sherlock's Go. Me parece muy prudente que ya terminemos por ahora. Llevo muchos días con la misma ropa y la idea ya es darle un descanso también a la ardilla de tu cabeza y de la mía. Te agradezco mucho que me hayas seguido, porque en realidad esto poco hubiera sido posible si no hubiera tu consentimiento. Es decir, un profesor es en tanto que existen alumnos. Esto sirve en tanto que hay alguien que lo vea, porque si no igual se queda ahí en la nube y ya está, no pasa nada. La idea es que esto sirva y le funcione a personas como tú, como yo o como alguien más, y por eso quizás sirva no tanto que lo compartas, sino que puedas llegar y platicar esta idea con alguien más, de decir, mira, esto se ha hecho, mira, esto se puede hacer. En absoluto he logrado descifrar los contenidos de la mejor manera y en absoluto va a terminar todo aquí. Seguramente, hoy que ya resolví como estas inquietudes, lo que nos va a quedar es tener sumamente más y plantear nuevos aspectos y nuevas cosas de la vida. Pero así es. Ya veremos qué más hay. Posiblemente acá termine y entonces sí, ya sea todo por The Sherlock's Go y el profesor Panchi. Pero hemos terminado bien. Hemos hablado de la Biblia, del nacimiento, de la mitología, de ciertos autores. Y entonces me parece justo que lo terminemos en esta parte, que es una de mis favoritas de toda Europa. Yo soy el profesor Panchi. Esto ha sido The Sherlock's Go. Nunca está de más ir y aventarte un repaso para que puedas ver en efecto todas las cuestiones de lo que vimos hoy y entonces venga súper listo para el examen. Pero bueno, me parece prudente y justo terminar con esta bellísima imagen. Esto fue The Sherlock's Go. Yo soy el profesor Panchi y pues bueno, te veré en entregas posteriores, que quién sabe si haya. Ci vediamo. Bye. Adiós, c'est fini.